Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia que realiza el Laboratorio Financiero del CEIPA. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un profesor, Luis Zapata. Él es gerente de la Mesa de Dinero de Bancolombia. Adicionalmente es profesional en finanzas y relaciones internacionales. También es especialista en gerencia de empresas comerciales. Tiene una maestría en administración de empresas y otra maestría en finanzas. Hoy nos va a acompañar para hablar de uno de los temas más importantes que está viviendo el mundo. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la guerra que se está viviendo en Rusia y Ucrania no es un evento única y exclusivamente de estos países, ni de Europa, ni de Estados Unidos o China. Este es un evento donde todos nos vemos afectados y hemos creado este espacio para hablar de todas esas consecuencias, de cómo la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a las economías en el mundo, específicamente a las economías latinoamericanas, desde el punto de vista económico y financiero. Le doy la bienvenida a nuestro profesor invitado, el profesor Luis Zapata. Le reitero el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en este evento en el Laboratorio Financiero de CEIPA. Y antes de darle la palabra al profesor, quiero hacer unos avisos parroquiales. No sé si estamos viendo en este momento los cursos que estamos realizando en este momento en el laboratorio, nuestra parrilla de cursos. Entonces, si están interesados, si quieren hacer alguno de estos, tenemos cursos de Excel, de actualización de normas internacionales, tenemos cursos también de Power BI, de riesgos con el Risk Simulator, inteligencia financiera. Y si están interesados, obviamente, en realizar alguno de estos, entonces pueden escribirnos al correo electrónico laboratoriofinanciero@ceipa.edu.co. Les voy a compartir el correo electrónico por el chat para que lo tengan presente. Y ya vamos a proceder a darle la palabra a nuestro invitado, al profesor Luis Zapata. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ya queda en manos del público. Muy buenas noches, muchas gracias Fausto por la invitación, también a Cristina. Siempre es grato recibir la invitación por parte de la universidad para este tipo de eventos y me complace siempre compartir con ustedes. Como les decía, voy a compartir la pantalla porque quisiera hablarles un poquito. Ahí se ve la presentación, ¿sí? Sí, profe. Quisiera hablarles sobre esto, sobre el impacto económico que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania. Y como lo decía muy bien ahorita Fausto, creo que alguien está hablando. Sí. Como lo decía muy bien ahorita Fausto, esto ha sido un tema que ha tenido repercusiones no solamente a nivel de los dos países que están en conflicto, sino también a nivel de toda Europa, toda Latinoamérica y también a nivel global. Y aquí queremos analizar un poco lo que está sucediendo, porque de todas maneras esta situación tiene un trasfondo todavía mucho más grande a nivel global que nos está afectando, y creo que hacia futuro también nos va a ir afectando esta situación. A partir del 24 de febrero que se comenzó a dar la invasión o el ataque, como se quiera denominar, digamos que el planeta o el mundo comenzó a dividirse en dos. Comenzó a dividirse entre los que estaban apoyando a Rusia y los que estaban en contra de las actuaciones de Rusia, ¿cierto? Y en ese sentido, el mundo ha comenzado a tener una división, ha comenzado a polarizarse nuevamente. Estamos viviendo nuevamente una situación como la que se vivió en la época de la Guerra Fría. Sin embargo,
probablemente esta sea más fría todavía, esta guerra, debido o sea, literalmente fría, debido a la situación que se va a comenzar a vivir en Europa cuando llegue el invierno y no tengan soportes de gas, o no tengan reservas de gas para hacer su sistema de calefacción. Entonces, eso nos va a afectar la economía a nivel global, ¿cierto? No solamente a nivel europeo. Apenas se comenzó a dar el ataque, apenas comenzó a darse la invasión en Rusia, comenzaron a darse una serie de sanciones. Muchos creo que las hemos leído, las hemos visto, las hemos identificado a través de los medios, a través de televisión, de internet, de diferentes formas. Pero comenzó una alianza entre varios países, tanto de Occidente como algunos de Oriente, en comenzar a sancionar a Rusia y a Bielorrusia también, a raíz de ese rompimiento de relaciones entre Rusia y Ucrania. Y vamos a ver que Ucrania es muy estratégico por su posición, antes pertenecía incluso a la Unión Soviética. Y esas sanciones vamos a ver que han venido obviamente principalmente desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos ha sido el principal actor que comenzó a emitir una serie de sanciones, y nos sorprende un poco las sanciones de Suiza. Suiza también mostraba su neutralidad siempre, pero a partir de ahora parece que ya no es tan neutral como lo veíamos. Y el sistema financiero, o una parte del sistema financiero, está muy soportada en Suiza, y su famoso reserva, o su famoso secreto bancario, pero al parecer ya no es ese secreto bancario, ya ha perdido como su poder, ¿cierto? Porque inmediatamente una de las primeras sanciones que hizo fue congelar activos de rusos, tanto políticos, empresarios, ciudadanos rusos. Congeló los recursos que estaban en las cuentas en Suiza. Entonces ahí vemos un efecto importante con el tema de Suiza, al momento en el que ya pierde, o que ya deja su neutralidad y comienza a tomar partido en esta situación. De igual forma, la Unión Europea, el primer afectado a la Unión Europea, sobre todo Alemania, que es el mayor consumidor del gas ruso. Canadá, aliado de Estados Unidos. Taiwán, Reino Unido, Singapur, Australia, Japón, Corea del Norte, países, potencias, países pertenecientes al G7, comenzaron todos a sancionar a Rusia por su actuación. En ese momento comenzaron unas sanciones dirigidas a bloquear, tanto en el punto de vista económico como en el punto de vista financiero, hacer un bloqueo a Rusia. Prácticamente la intención era asfixiar a Rusia para que Rusia no pudiera seguir operando. Obviamente hubiese un descontento por parte de los ciudadanos, por parte de los empresarios, y pudiera Rusia reversar esa situación. Lo primero que se hizo fue bloqueos y sanciones a los bancos. Empezaron con los bancos más grandes. En ese momento ya las personas no podían transferir, o esos bancos ya no podían operar fuera de Rusia, porque la mayoría de los países que mencionamos ahorita ya los tenían bloqueados. Ya no había relación comercial de los bancos occidentales con los principales bancos rusos. Comenzó un bloqueo a funcionarios del gobierno y a todas las personas que eran muy cercanas al Kremlin, es decir, a la presidencia, a Putin. Comenzó un bloqueo del comercio internacional. Ya las personas no podían comenzar o podían seguir sus actividades de comercio internacional. El caso específico de Colombia, teníamos una gran exportación de carne, ya sea en pie como carne procesada, hacia Rusia, y ese comercio por lo pronto está bloqueado. Llevamos casi más de un mes y medio aproximadamente con un bloqueo. A los empresarios, muchos empresarios quedaron bloqueados, muchos empresarios rusos, tanto en Europa como en Estados Unidos, quedaron bloqueados. Tanto empresarios dueños de empresas, de equipos de fútbol, dueños de empresas, dueños de aerolíneas, dueños de bancos, todos quedaron bloqueados.
el Banco Central ruso también está bloqueado en este momento. Ningún banco central de algún otro país está teniendo una relación con el Banco Central ruso, o por lo menos no una relación amistosa. Y ahorita les quiero mostrar por qué señalo que es amistosa, ¿cierto? O por qué señalo que no hay una relación comercial amistosa. Todas las empresas de petróleo, gas y carbón quedaron bloqueadas. El sistema SWIFT, que es el sistema de transferencia internacional de divisas, también está bloqueado para Rusia. Es decir, que en este momento en Rusia nadie puede hacer una transferencia internacional desde Rusia hacia cualquier otro país utilizando el sistema SWIFT, que es el sistema más grande y el sistema como más confiable que existe hasta el momento. Hay un bloqueo por parte de todas las empresas de tecnología. A su vez hay bloqueo por parte de las empresas automotrices y otras empresas que ya también han decidido cesar sus operaciones y sacar sus inversiones de Rusia. Bloqueos y sanciones a políticos, bloqueos a los medios de comunicación, sobre todo a RT y Sputnik, que son medios oficiales de comunicación. Bloqueos al espacio aéreo. Estados Unidos y la Unión Europea han prohibido que en el espacio aéreo respectivo circulen aviones que tengan nacionalidad o que sean pertenecientes a aerolíneas rusas. Y este es el que considero yo que ha sido como el más detonante, pero aquí ya sí quiero expresar mi opinión. El bloqueo al gasoducto. El bloqueo al gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto que apenas está empezando a funcionar, o que apenas iba a estar en operación, porque apenas llevó un 95% terminado, y se esperaría que pronto comenzaría a entrar a operación. Es un gasoducto que va directamente desde Rusia hacia Alemania, y es operado por la empresa estatal rusa, que es Gazprom. Ya en la semana pasada ya hubo unos movimientos fuertes donde atizan mucho más el conflicto. Pero en lo especial creo que el gasoducto es una parte importante, es un generador, es energía, ¿cierto? Rusia un gran productor de energía y Europa un gran demandante de esa energía, y además que la necesita de esa energía y ese gas. A partir del conflicto, las bolsas han comenzado a sufrir de manera significativa, y no solamente son las bolsas rusas, o si no son los índices rusos, sino también, un segundo, sino también a nivel global. Mira, América, y aquí representativo Estados Unidos, ha tenido una fuerte caída en lo que va del año. Ya el Nasdaq lleva una caída de casi el 8.93% en lo corrido de estos 3 meses, ¿cierto? Y todavía el conflicto no se resuelve. Apenas el conflicto lleva un mes y algunos días, y el conflicto todavía no se resuelve, y ya la caída va siendo del 8.93%. De pronto algunos índices bursátiles en Brasil sí están en terreno positivo, y ahora vamos a ver el efecto que hay en Latinoamérica sobre esto. Pero mira que los 3 índices bursátiles principales de Estados Unidos están en terreno negativo en lo corrido del año. Esa misma situación se está presentando en Europa. Europa también vive con una caída en sus bolsas, es decir, los ingresos de las empresas que cotizan en bolsa, o las cotizaciones de esas empresas, están viniendo a la baja, y fuertemente a la baja. Todavía no llegamos a niveles de pandemia, pero sí se está dando una fuerte caída en estos índices. Ya llevamos uno aquí del -11. Lo mismo sucede en Asia. En Asia también se está dando esa caída. En China, Japón, Taiwán, Singapur, se nos está dando una caída importante de los índices accionarios. Todo esto lo que está llevando es que la actividad, creo que Juan David quería preguntar algo. Juan David creo que había alzado la mano. Juan David. Sí, había levantado la mano. Pueden levantar la mano, jóvenes, y les Libremente, habilitamos el micrófono. libremente sí. me puede levantar la manito, porfa, y con mucho gusto. Listo. Entonces, sí. En Asia también nos está sucediendo lo mismo. Asia, la situación
se está presentando de la misma forma y no es algo exclusivo, como les decía ahorita, no es algo exclusivo de Rusia o de Ucrania o de solamente Europa. Es algo que nos está afectando a nivel global. ¿Por qué? Porque ya todas las economías están muy interconectadas. La globalización nos ha llevado a eso, a que haya una interconexión entre toda la economía, que lo que sucede en un país se ve reflejado automáticamente en otro, y eso nos va a afectar de manera significativa. Lo primero que nos está afectando, obviamente, porque parte del conflicto es sobre el gasoducto, como les mencioné ahorita, es una parte, obviamente eso tiene otros tintes, tanto culturales como políticos, eh, económicos de otra índole, pero desde el punto de vista de mercados bursátiles o de mercados financieros, un punto importante es el gas natural. Y para eso tenemos que entender de primero cómo está la red de gasoductos que lleva ese gas desde Rusia hasta Europa. Mira que es una red compleja, es una red, no es una red fácil, y que muchas veces Rusia ha utilizado esta red, el gasoducto o la energía que produce, lo ha utilizado como una herramienta política, lo ha utilizado como un arma para poder moverse de acuerdo a sus intereses. Haciéndole un zoom a esta diapositiva o a este mapa, encontramos que únicamente esto es lo que corresponde a Ucrania. Esta es la parte que corresponde a Ucrania, y en esta parte es donde donde está el conflicto, enfocado, ¿cierto? Mira que es apenas una parte y tiene una ubicación estratégica también por su topografía, por su geografía, tiene una ubicación estratégica que le permite ser mucho más eficiente en llevar el gas y la energía desde Rusia hasta el resto de Europa. Pero vamos a ver que Rusia ha comenzado desde algún tiempo, ha comenzado con varios proyectos de gasoductos que tratan de evitar ese paso por Ucrania. El primero es el South Stream, que el South Stream ya quedó deshabilitado desde casi el año 2015. Fue deshabilitado y era también un gasoducto que partía desde Rusia y llegaba, pues la idea era interconectarlo con Italia. Pero entonces mira que ya Rusia desde hace rato traía esas intenciones, traía las intenciones de comenzar a operar de manera diferente el tema del gas. De igual forma, el Nord Stream. Hay dos tuberías, dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el 2, que están operando al norte y están operando de esta forma, y estos son gasoductos que todavía no están terminados, apenas va un 90-95% de terminado, pero un 95% de un gasoducto es un gasoducto que todavía no está funcionando, todavía no está en operación, todavía está en cero, todavía no ha entrado a operar. El que sí está operando actualmente es uno que sí pasa por Ucrania, que es el Yamal. Ese sí pasa por Ucrania, pasa de Rusia a Ucrania y entra o llega directamente hasta Alemania. Entonces mira que es muy complejo el tema, no es solamente, es un tema donde está en juego una situación, sino que también está en juego un tema geopolítico, está en juego un tema de energías, de ubicación estratégica, de geopolítica, que es lo que en este momento se está debatiendo. El gas natural, obviamente, por el efecto que ha tenido el conflicto, ha comenzado a tener un incremento significativo en su precio. Y mira, permíteme un segundo, yo voy a mover para poder ver bien la pantalla. Mira que aquí ha tenido un aumento significativo y el precio nos ha comenzado a marcar ese incremento, un incremento en el aumento del precio del gas que no veíamos desde hace rato. Incluso durante la pandemia habíamos visto que ese precio había disminuido significativamente y hoy en día se encuentra en máximos históricos, haciendo mucho más costosa la producción de petróleo, la producción de gas, perdón. La producción de gas está en sus momentos más altos y eso lo que está haciendo es que está encareciendo el gas en Europa.
De igual forma, el petróleo también ha venido desde el año 2020, durante el inicio de la pandemia, ha venido de un colapso en la demanda en el 2020, cuando no había ningún consumo, o el consumo llegó a mínimos históricos. Mira aquí cómo era la demanda, digamos que era negativa. ¿Cómo así que era una demanda negativa? Es que nadie quería utilizar petróleo en ese momento, o petróleo o sus derivados, nadie quería utilizar combustible. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba en sus casas, los aviones estaban en tierra, los carros estaban guardados, los buques estaban en puertos, o la mayoría de los buques estaban en puertos, y no había consumo. Entonces hubo un colapso de la demanda de petróleo, tanto es que alcanzamos a ver el petróleo en terreno negativo. Precisamente eso fue hace 2 años, el 20 de abril del 2020, es una fecha que debe quedar marcada, porque se comenzó a cotizar por primera vez el petróleo en terreno negativo. ¿Cuál era la causa? Que había todavía una producción de petróleo que se estaba dando y no había lugar para almacenar el petróleo que se seguía produciendo. Entonces llegó un momento en que no era rentable recibir petróleo, ya estaban todos los reservorios, o todos los puntos de almacenamiento de petróleo estaban en su máximo límite, y no había forma de recibir ese petróleo. Al día de hoy, bueno, también hubo, después del 2020, cuando ya comenzó a darse el tema de vacunas y a abrirse un poco más los mercados, después fue una falla en la logística del petróleo. Cada uno de esos puntos es un buque en espera, en espera de entrar a un puerto para comenzar su descargue. Y eso pasó en un día, eso aproximadamente fue en mayo del año pasado, donde esa logística del petróleo se vio afectada, que también estaba llevando a los precios a esos niveles. Del día de hoy, desde el día 20 de abril del 2020, que teníamos el petróleo en terreno negativo, que se cotizaba casi en menos $40 el barril, al día de hoy, que ya llegó a los $110 por barril a final ahora de marzo, mira que han transcurrido casi $150 de incremento. Es decir, que hay una gran demanda, no solamente en Europa, hay una gran demanda a nivel global de energía, de productos para moverse, ¿cierto? De combustible. Y esa gran demanda se nos está dando después de la pandemia. Es decir, durante la pandemia hubo actividades que no se pudieron realizar debido a la misma situación de la pandemia, pero una vez la pandemia terminó, esas actividades represadas de movimiento de carga, de movimiento de personas, de movimiento de vehicular, o cualquier tipo de movimiento que implicaba el uso de combustible, comenzó a darse y se ha comenzado a desatar de una forma impresionante, al punto de que la energía está en sus máximos históricos, porque no hay una capacidad instalada en este momento para satisfacer toda esa demanda. Por eso también hemos visto cómo durante este último año y medio el tema de las energías renovables ha comenzado a tomar una mayor relevancia, ha comenzado a surgir de una mejor forma, y se está impulsando mucho al tema de las energías, de otras alternativas de energía. ¿Por qué? Porque se está dando una mayor demanda, que hasta el momento, con las fuentes de energía convencionales que tenemos, siguen siendo las óptimas, o las más buscadas, ¿cierto? Las otras fuentes de energía, o las energías alternativas se vienen dando, pero se vienen dando de forma paulatina, y todavía no alcanzan a suplir en su totalidad la demanda de las energías fósiles, o de los combustibles fósiles. Eso también ha venido afectando las monedas. Durante el año 2022, la mayoría de las monedas del mundo se comenzaron a fortalecer frente al dólar. Solo algunas puntuales fueron las que comenzaron perdón, el dólar comenzó a fortalecerse frente a esas monedas. Es decir, se debilitaron. Mira que aquí la gráfica nos muestra cómo monedas grandes como el franco suizo, la libra esterlina, la corona sueca, el euro, la corona danesa, el yen japonés, todas estas economías comenzaron
a ver su moneda debilitada frente al dólar. Algunas puntuales comenzaron a fortalecerse. Y aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, Canadá y Noruega tienen monedas fortalecidas porque adicional el tema petrolero, estos dos países son muy petroleros, el tema petrolero los está beneficiando, el tema de los commodities y el tema de los petroleros, pero el resto de monedas, mira cómo comienzan a debilitarse. América Latina no ha sido ajeno a esa situación. Nosotros en América Latina hemos tenido también ese mismo efecto, nuestra moneda se ha venido fortaleciendo. Al día de hoy ya tenemos un dólar por debajo de 3.700 cuando iniciamos el año con un dólar cercano a 3.980, o muy cercano a 4.000 pesos. Entonces, esa situación también se ha presentado en toda América Latina. No es solamente Colombia donde se viene dando esa situación. Y América Latina también se está aprovechando de ese mayor precio tanto del petróleo, tanto de otros commodities para mejorar su situación de su moneda. Pero es algo coyuntural. No creemos que esto pueda ser algo que se permanezca en el tiempo durante el resto del año. Creemos que esto es algo coyuntural que se nos pueda acabar en cualquier momento. Lo que sí es importante es que aprovechemos el buen momento en el que estamos. Mira que en América Latina somos la segunda moneda con mayor fortalecimiento en lo corrido del año. Se ha fortalecido un 9%. Brasil se ha fortalecido mucho más, al 19%. Chile, Perú, México se han fortalecido. Aquí le quisiera poner un asterisco a Perú al día de ayer porque han habido protestas y hoy se debilitó un poco el sol peruano, pero es algo ya puntual del día de hoy, que no fue el día que alcancé a copiar la pantalla, ¿cierto? Y Argentina sí sigue presentando la misma devaluación con la que venía el año pasado. Y precisamente mira cómo nos cambió la situación desde el año pasado hasta el presente. En la situación del año pasado al presente nos cambió muchísimo. Éramos las monedas más devaluadas del mundo el año pasado. Éramos las monedas más devaluadas. Al día de hoy somos de las monedas más fortalecidas a nivel mundial. Colombia tampoco es que sea la moneda más devaluada, ni tampoco es la moneda ni del mundo ni de Latinoamérica. Sí presenta una devaluación, pero no es la que presenta las mayores devaluaciones, porque mira que aquí nos presentan Argentina y Chile el año pasado, presentaron unas devaluaciones mucho más fuertes y esas devaluaciones afectaron o nos llevaron a una moneda débil, nos llevaron a un punto casi de 4.000. Durante el año pasado la devaluación fue del 15, casi 16%. Chile, todavía la devaluación fue mucho más fuerte, arriba del 16%, y Argentina, que continúa este año con su rumbo devaluatorio, con su rumbo de evaluación, superó ya casi el 18%. Entonces mira que no es que Colombia internamente se estén produciendo esos cambios, son cambios que se nos están dando. Número uno, este año a nivel global, me voy a retroceder a la diapositiva anterior. Número uno, a nivel global se están dando esos cambios. Y número dos, nos estamos comportando de la misma forma como se comporta América Latina. No somos ajenos a la situación de la región. Estamos dándonos en la misma situación y es debido a eso, debido a que hay una gran demanda por combustibles, hay una gran demanda por productos energéticos y el petróleo es una fuente de recursos para el país y se nos está dando ese buen momento que tenemos ahora. Por lo tanto, es que nuestra moneda se nos viene fortaleciendo en el transcurso de este conflicto, de esta situación que estamos viviendo ahora. Digamos que es una buena noticia para la América Latina dentro de una noticia negativa como es una guerra o un conflicto armado, ¿cierto? A nivel global, aquí estamos otra vez, somos de las monedas que se fortalecen. Profe Luis, Dígame. tenemos una pregunta en el chat. Sí, dígame. Juan David, que había levantado la mano ahorita, pregunta, ¿este aumento del gas natural en Europa puede llegar a afectarnos en América? Cuando estabas hablando del tema del gas. Y posteriormente le damos la palabra a Guillermo Lombana, que tiene la manito levantada. Sí, efectivamente, los precios del gas nos van a afectar también
de una u otra forma aquí en Colombia. En Estados Unidos ya lo ha comenzado a afectar, e incluso los precios de la gasolina, porque también los aumentos del petróleo también han llevado a unos incrementos en la gasolina. ¿Por qué en Colombia no nos ha afectado de manera directa, o por qué todavía no hemos sentido el golpe en el bolsillo? En Colombia existe el Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización, digamos que es una caja de ahorro que lleva el gobierno, ¿cierto? Donde va metiendo siempre unos excedentes, o los excedentes que va teniendo producto de la venta de hidrocarburos, comienza a meterlos en esa cuenta, en esa bolsa, y a medida que van evolucionando los precios, va compensando ese mayor valor con esos recursos, y con eso logra estabilizar los precios. Por eso se llama el Fondo de Estabilización. Por eso aquí todavía tenemos el galón de gasolina corriente, por debajo de 10.000 o muy cercano a los 10.000, cuando vemos que en Estados Unidos ya ese precio está superando los 6, 7 dólares, que multiplicado por la tasa de cambio nos estaría dando un galón de gasolina de casi 18.000, 19.000 pesos, ¿cierto? De gasolina corriente. La gasolina extra o la premium ya sí está en esos niveles. Pero sin embargo, los precios del gas también están incluidos dentro del Fondo de Estabilización, y hasta el momento no hemos tenido ninguna repercusión. Obviamente, si se nos está acabando los recursos, o esta situación está consumiendo recursos del Fondo de Estabilización. Esperemos que ese Fondo de Estabilización sea lo suficientemente potente o lo suficientemente poderoso para que pueda resistir, pero sí se nos va a afectar en algún momento. Ojalá no lo sintamos y el Fondo de Estabilización pueda soportar esa situación. Creo que otra persona nos quería hacer una pregunta. Sí, Guillermo, ya puedes habilitar tu micrófono. Bueno, hablando del fondo de esa estabilización sobre los impuestos sobre tasa de la gasolina, va a llegar un momento en su fin. Lo que me preocupa es que Colombia se ha declarado de parte como asociado de la OTAN, y como somos ya de la lista de no amistoso con Rusia, tenemos que tener en cuenta que va a llegar un momento en que tanto no el gas, sino los insumos que nosotros importamos de Rusia, como la urea o los nutrientes, nos va a afectar en el tema agrícola. Ahora, muchos países como Brasil y otros países están renunciando al dólar, porque los Estados Unidos con su banca o su Fondo Monetario Internacional, y con los que fabrican billetes allá, ellos lo utilizan de arma para amenazar a la gente, y lo que le están a los países subdesarrollados como Venezuela, que los tienen en completa ruina. Pero nosotros vamos a llegar a un momento en que tenemos que conseguir muchas materias primas de Rusia. Tenemos que comprarlo a ellos, y ellos no lo están recibiendo sino en rublos. Entonces están ellos habilitando un banco para que, por ejemplo, a Alemania ya les cortaron la llave, o le dieron plazo hasta 5 días para cerrarle la llave del gas si no les pagan en rublos. ¿Qué pasa? Que el rublo ya otra vez se estabilizó a 84 rublos por dólar. Antes estaba en 40 rublos por dólar, y eso lo que está es fortaleciendo ciertas divisas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos países ya están acudiendo a refugios de divisas como el oro, o los que tienen respaldo oro como el yuan, el rublo. La India también está comenzando a negociar con su propia moneda con estos países, y nosotros desafortunadamente nuestra reserva de oro podía ser un refugio, el metal precioso, de 12 toneladas de oro pasamos a 4 toneladas, porque desafortunadamente el establecimiento remató 8 toneladas, y criticamos a Venezuela, que tiene 72 toneladas de oro. Entonces, como dices tú bien, cuando ya se nos acabe esos fondos de estabilización, no tengamos materia prima tras que el agro está bien maltratado y venga la hambruna a nivel mundial, nos vamos a ver afectados. Entonces nosotros lo que deberíamos es recomendar o aconsejar que nos deberíamos declarar neutros, y poder también tener otro fondo de divisas de refugio diferente al dólar, porque cada vez que sube un imperio, como en el siglo XVIII cayó el florín holandés, en el siglo XIX cayó la libra esterlina, en el siglo XX
fue del dólar, hasta que Nixon en el 71 quitó el respaldo oro, el patrón oro, y lo puso con los petrodólares, y ya China es el mayor comprador de Arabia Saudita de petróleo, y ya Arabia Saudita le va a recibir en yuan. Entonces el dólar va a quebrar, va a caer como divisas, y nosotros nos respaldamos con el dólar, y generalmente estos americanos nos tienen de patio trasero para nosotros soportarles su inflación. Cuando se devuelvan todos esos dólares a Estados Unidos, nosotros vamos a ir con la divisa dólar, y nosotros somos los que vamos a soportar la inflación americana. Así es, de acuerdo, Guillermo. Es más, yo creo que Guillermo hackeó mi computador y vio parte de la presentación, porque más o menos de algunos temas que mencionó era lo que venía, ¿cierto? O hacia allá era la parte de la conclusión. Y así como lo dice, ya hubo un cambio significativo la semana pasada, que quiero mostrárselos más adelante. De primero quería como hacerle una ambientación de varios temas, pasando obviamente del precio del gas, ahora por las monedas, y quería continuar para mostrarles al final lo que está sucediendo ya ahora al final. ¿Qué decisión se va a tomar? Hombre, no sabemos, ¿cierto? El gobierno siempre ha tenido una buena relación con el socio comercial nuestro, o el socio comercial de la región, ni siquiera es que sea el nuestro, es el socio comercial de la región, que es Estados Unidos, ¿cierto? Y siempre va a tratar, creemos que siempre va a tratar de mantener esa relación comercial. Ahora, ¿qué estará pensando el gobierno? Hasta el momento no sabemos, ¿cierto? ¿Qué movimiento va a hacer? No sabemos. Siempre Colombia, digamos que se ha puesto como a favor de Estados Unidos, o de ese mundo occidental. Colombia ha sido siempre como muy atípico con los temas o con los gobiernos de izquierda, que en Colombia no ha existido, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Pero, sin embargo, hay que esperar a ver cómo se desenlaza la situación. Pero como lo mencionaba Guillermo, hay un cambio en el ordenamiento mundial, hay un cambio en la forma, tanto en la política como en la economía a nivel global. Un estudio no certificado por nadie, porque no tiene ninguna validez, es como un artículo más que todo, o la opinión de alguien, señalaba que los imperios, o esta mayoría de estos imperios, después del siglo XVIII, del siglo XVII, tienen una duración aproximada de 100 años. Es decir, bajo ese orden de ideas, el imperio americano todavía le quedan un par de años hasta el 29, que fue cuando empezó su poderío en 1929 con la Gran Recesión. A partir de ahí comenzó su gran poderío, y luego se fortaleció mucho más con las dos guerras mundiales, y luego en la década de los 70. Entonces, digamos, si tomamos de partida en 1929, nos quedarían unos 7 años aproximadamente. Como le digo, eso es un estudio sin fundamento, es una opinión de una lectura que hizo una persona que leí hace poco. Pero, sin embargo, es interesante tenerlo en cuenta, ¿cierto? A mí me llamó la atención, y también hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, les quería seguir comentando sobre divisas, sobre las monedas. Mira que a nivel global, y aquí está el top 15 de las más fortalecidas y el top 15 de las más devaluadas. Mira que en el top 15 de las monedas más fortalecidas también aparece América Latina. Hay varias economías latinoamericanas, está Brasil, está Colombia en la quinta posición, y sin embargo es la cuarta posición porque aquí está metido un metal precioso que es el paladio. Está Sudáfrica, mira, por aquí está Chile, Perú, Uruguay. Entonces mira que la región está sufriendo ese efecto. Obviamente que nos está favoreciendo los mayores precios de petróleo, porque somos productores de petróleo y somos exportadores de petróleo, en un nivel todavía no muy grande, porque Colombia no es un país que llega a los 2 millones no llega ni siquiera al millón de barriles. Alcanzamos a llegar en un momento y no se pudo sostener ese número del millón, esa producción de millón de barriles al día, no la pudimos sostener, mientras Venezuela en su mejor momento producía hasta 5 y 7 millones de barriles al día. Hoy en día la producción de Venezuela es muy cercana al cero.
es muy cercana al cero y por otros temas políticos ya están llegando también a unos acuerdos para reactivar parte de la industria petrolera en Venezuela. Estados Unidos buscando reactivarla. Aquí creo que nos llamaba la atención, en las más devaluadas todavía aparece Argentina, ¿cierto? Mira que Argentina sigue siendo todavía ese factor en América Latina que nos presenta unos datos atípicos en la economía. Lo que quiero resaltarle es el buen momento en el que estamos viendo en Latinoamérica debido a que el conflicto ha llevado, a que ha habido una mayor demanda de energía o de combustibles, y eso también ha ocasionado, o es un efecto post pandemia, que también ha desencadenado el conflicto. Es decir, mira que el conflicto no se da por una sola cosa, es un cúmulo o una acumulación de factores y de situaciones y de hechos en el pasado, ya sea con mucha anterioridad o más reciente, que va a comenzar a desencadenar ese conflicto, y que para resolver el conflicto también hay que resolver, digamos, que la mayoría de esas situaciones que lo crearon. Sin embargo, para América Latina se nos está dando una situación, digamos, que es un poco favorable dentro de este conflicto. Caso puntual, el dólar en Colombia, o el peso colombiano, mira que se nos ha visto afectado. Llegamos a un punto máximo en mitad de la pandemia, un punto donde sobrepasamos el nivel de 4.000 pesos por dólar a principio de la pandemia. También lo alcanzamos a vivir a final y principio de año. Ya el día de hoy ya viene bajando nuevamente a unos niveles cercanos al 3.700 que ha estado entre ayer y hoy, unos niveles donde ya el peso colombiano ha tenido un mayor fortalecimiento. Al día de hoy tenemos que pagar menos pesos para comprar un dólar. Es decir, se nos ha fortalecido. Mientras a principio de año pagamos aproximadamente 4.000, ya hoy pagamos menos de 4.000, pagamos 3.700. Por eso somos de las monedas más fortalecidas a nivel global al día de hoy. Pero Profe, ¿qué ha pasado? Dígame. Tenemos una pregunta. Claro que sí. Ubis, ya puedes activar tu micrófono. Sí, hola. Bueno, la pregunta la tenía hace ratico. Bueno, mi nombre es Ubis Herrera, estoy en el programa de Administración Humana, pero siempre pues me ha gustado mucho esa parte de las ciencias sociales. Yo considero que es como el parley de los estudiantes, este tipo de conflicto, guerras económicas, es como el parley de los estudiadores de las ciencias humanas. Concretamente quiero hacer una pregunta con respecto a nuestra economía, a nuestro país. Colombia, como usted lo mencionaba anteriormente, pues los tipos de gobiernos que hemos tenido no nos han dado esa estabilidad económica de creer en como que lo que nosotros tenemos nos puede impulsar o nos pueda fortalecer de una manera tan fuerte, valga la redundancia, que en un momento de guerras económicas tengamos un respaldo que diga, bueno, hay guerra, hay una economía que está quebrada, pero yo tengo tal respaldo, no solamente en recursos minerales, sino en todo este aspecto de que Colombia es un país agro, que Colombia es un país de ganadero, que Colombia es un país de comercio, que tenemos un comercio fluido internamente entre nosotros, que manejamos muchas variedades en productos. Entonces, mi pregunta es, puntualmente, desde el estudio de la historia de todos estos contextos sociales que pues se repiten, como usted mencionaba anteriormente, hay una posibilidad de que esta situación económica orille a estos países, especialmente a estos países latinoamericanos que siempre hemos estado como bajo la sombra de que Estados Unidos solamente es América, donde América somos todos. Entonces, orillados a eso, al dólar, orillados a lo exterior, sino como fortaleciendo esa parte interna, esos procesos, esas cosas internas que tenemos en Colombia, que realmente son riquezas a nivel del agro, a nivel pues, de la ganadería, porque somos un país autoabastecible, mirándolo desde ese punto. Entonces, dentro de un conflicto, como por ejemplo sucedió en medio de la pandemia, donde el conflicto que hubo acá político interno, donde todos se burlaban del que decía que el aguacate no valía nada, y resulta que el aguacate resultó siendo más costoso en un proceso de pandemia, que al venderlo nosotros, al nosotros exportarlo, íbamos a generar muchos ingresos, o sea, íbamos a tener un respaldo económico interno para el país. Entonces, repito la pregunta, puntualmente quiero saber si esta situación económica, este conflicto internacional puede orillar a los países latinoamericanos
concretamente a Colombia, a ser un país que mire un poco a su historia, a lo que tiene, a orillarlo a lo que es, para poder crear un sistema de autoabastecimiento y que su respaldo sea en sus propios recursos, en la tierra, en el campo, en todo lo que siempre nos ha potencializado como un país agro. Es mi pregunta puntual, o sea, ¿puede esta situación hacer que nosotros realmente con un gobierno que mire al campo, que mire a lo que tenemos nosotros, a lo que somos, desde el agro, desde la ganadería, desde la minería, desde todas estas partes sin dañar el medio ambiente, nos puede potencializar a nosotros y hacer que sobresalgamos en medio de todo este conflicto? Sí, claro, eso es posible. De todas maneras, es una pregunta como más política que financiera, ¿cierto? Pero sí, sí creemos que puede haber, eso se puede dar, eso en el país se puede dar, se puede establecer. Eh, en la región hay países que lo hacen, hay países que lo tienen. Eh, pero hay un punto importante, como tú lo señalabas, que a nivel interno tenemos que fortalecernos, y es cierto, a nivel interno tenemos que comenzar a hacer una definición de cuáles son las zonas agrarias que se deben utilizar, cuáles son las zonas agrarias aptas para una u otra actividad. Hay zonas agrarias que definitivamente, o hay zonas rurales que definitivamente no son aptas para todas las actividades. Y entonces aquí en Colombia hemos visto eso, o creo que ese ha sido la mayor debilidad, o ha sido el punto donde nos hemos enfrascado y hemos fracasado bajo ese sistema. Pretender hacer ganadería, por ejemplo, ganadería de leche o ganadería de carne en las zonas donde no son aptas, es lo que nos ha llevado a que no haya una inversión apropiada en la zona apta, o sea, en la zona donde puede haber una mayor eficiencia, donde los costos son más bajos, donde las condiciones climáticas se nos van dando de una mayor forma. De pronto sí hay unos sectores que sí se han fortalecido y sí es muy claro cómo han venido trabajando, y son los tres renglones de la agroindustria que han tenido una mayor participación, o que han tenido una gran relevancia a nivel económico. Los caficultores están ubicados en una sola región, en una sola zona, y no hay más nadie que cultive café en otra zona. De pronto casos puntuales, esporádicos, cierto. ¿Por qué? Porque esa zona es la zona apta para el café. Lo mismo ha pasado con el sector bananero. Están ubicados en el Magdalena Medio y ahí es donde se produce el banano. No hay en otra zona una producción significativa, una producción eficiente de banano. Lo mismo los floricultores. La zona de los cultivos de flores prácticamente es la sabana, toda la sabana de Cundinamarca y alguna parte de Antioquia, si no estoy mal, pero son inversiones focalizadas. Aquí en Colombia yo he visto que nos está sucediendo lo contrario, a excepción de esos tres renglones que menciono, porque sí he visto varios procesos de ganadería en zonas donde no es apta la ganadería, donde no hay agua, donde la tierra no es muy favorable. Entonces yo creo que para responder tu pregunta, creo que lo primero que hay que hacer no es solamente es un gobierno que tome esa decisión, sino también los inversionistas tenemos que mirar mucho más allá de esa situación. Vemos ahora hay un boom en la ganadería solamente porque los precios están altos. Adicional, los precios tanto de leche como de carne están en unos niveles altísimos y se han dado un boom de comercio de ganado en pie en unas zonas donde no se puede mantener ese tipo de actividad. No se puede mantener debido a que la tierra no es la apropiada, debido a que el clima no es el más óptimo. Eh, entonces, esas inversiones tenemos que comenzarlas a trasladar. Pienso que en esa forma se nos puede dar esa transformación, y eso ha ocurrido en Latinoamérica, ocurre tanto en Argentina como en Brasil. Hay unas zonas ganaderas especializadas donde esa es la zona donde se produce, y en otra zona es muy difícil producir alimento, o hablando del ganado en su mayor proporción, ¿cierto? Pero creo que hacia allá es donde tiene que enfocarse no solamente
el gobierno, sino también los inversionistas. No enfrascarse siempre en una sola zona. Obviamente también nos hace falta voluntad de parte del gobierno en ayudar en ese tema. Y este conflicto nos puede llevar a eso. ¿Por qué? Porque se nos pueden dar unos cambios a nivel económico, a nivel cultural, que nos puedan venir a presentar unas nuevas alternativas. El mundo creo que va a comenzar a cambiar. Ya nos cambió una vez en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Eso fue un cambio significativo para toda la cultura. Y creo que se puede comenzar a dar otro, pero más por el efecto de la pandemia que por el efecto mismo de Rusia, ¿cierto? La pandemia ha hecho unos cambios culturales muy significativos. De hecho, yo doy clases en varias universidades y siempre le digo, mira, antes de pandemia, este tipo de actividades no era como muy posible o no era como muy bien visto, estas actividades de tipo virtual, ¿cierto? Necesariamente era presencial. Y casos puntuales eran virtuales. Hoy en día creo que se ha invertido la situación. La mayoría o más del 50% es virtual y muy poca es presencial. Entonces yo creo que esta situación nos va a llevar a unos cambios y dentro de esos cambios podría estar un nuevo impulso para el agro. Creo que debe ser mejor enfocado no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de toda la cadena productiva, de toda la industria. Entonces, quería continuar acá un poco. Ahí iba a decir algo. Sí, profe, aquí el profe Fausto tiene preguntas y varias personas tienen la manito levantada. Dale, es que no las alcanzo a ver, pero sí, dale. Dale. Cristina, muchísimas gracias. No, más que una pregunta es un comentario o agregar algo a la discusión. Y es lo siguiente, miren, yo creo que la guerra entre Ucrania y Rusia es un evento mundial y lo podemos analizar de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista geopolítico, económico, financiero, pero yo quiero que también lo miremos como usted lo dice ahorita, profe, desde el punto de vista del inversionista. Recordemos que en los mercados financieros hoy en día tenemos una cantidad de productos financieros de renta variable, instrumentos de renta fija, que están generando movimientos muy interesantes, que son al alza o a la baja, ¿cierto? Y son movimientos muy profundos. Entonces yo creo que también es una coyuntura que si lo miramos desde el punto de vista del inversionista, puede generar grandes oportunidades de inversión, ¿sí? Recordemos que en los mercados financieros ahora se pueden realizar lo que se conocen como las ventas en corto. Es decir, que cuando los mercados están cayendo, cuando hacen sell-off, entonces podríamos hacer transacciones donde nos vamos a beneficiar de esas caídas. Entonces, para concluir, lo que quiero decir es que este también es un evento económico, social, pero que genera grandes oportunidades para los inversionistas. Los que están trabajando en mesas de dineros, como usted, profe, seguramente han visto que hay unos activos financieros que están generando unas muy buenas volatilidades que a la hora de la verdad se traducen en utilidades. Muchísimas gracias, profe, por darme la palabra. Con mucho gusto, Fausto. Android Blue Droid. Debe ser alguien que no pudo renombrarse. Ya puedes hacer tu pregunta. O es un robot. Buenas noches, qué pena. Buenas noches. Bueno, completando a la discusión, pues, la intervención de mi compañera y con respecto pues, a todos estos temas de pues, la dependencia y de la forma como Colombia puede aprovechar esta oportunidad y direccionar su perspectiva o su visión. Creo que es indudable no hablar, cuando se toca estos temas, no hablar de política, porque sabemos pues ya de un gobierno, lo que es política económica y todo eso. Pero sí, estoy de acuerdo con la compañera. Pienso que falta de voluntad de un gobierno que se ha cegado en depender su economía del petróleo, porque a la final, ¿de qué nos sirve producir petróleo si no tenemos una refinería? O sea, ¿de qué nos sirve
cultivar café, ser pues uno de los mejores cafés a nivel mundial, muy conocido. Cuando se existe un gremio que asocian eso, pero a la final, como colocaba un punto de vista donde una reunión donde el presidente de la asociación cafetera, donde se gana 120 millones, o sea, no reinvierten y obviamente no va a ser atractivo para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque el gobierno pues no le da garantía, como decía usted, por lo menos territorio de qué sirve pues incursionar en la ganadería cuando el suelo no se presta. Pero son cosas que también se puede pues con la ayuda del gobierno aliviar, son problemáticas que se puede aliviar y que pues creo que debería pues el gobierno de pensar, de direccionar las diferentes políticas y bueno, pues y no depender tanto pues de esta economía del petróleo. Así es. Y ahora vamos a encontrar un caso sorprendente, como nos decía Android, un caso sorprendente de Ucrania, y yo quiero mostrarles aquí más adelante, porque Ucrania sí se ha enfocado en eso. Obviamente Ucrania es muy dependiente de Rusia, de todas maneras su territorio hacía parte anteriormente de la Unión Soviética, y esa dependencia, ahorita les quiero mostrar todo lo que alcanza a producir en agro, y es sorprendente porque es un territorio pequeño, con un PIB pequeño, pero la cantidad de productos que sí logra producir, la cantidad de productos que sí logra llegar a facturar, ¿cierto? Y a exportar. Tiene una muy buena posición en muchos productos. Cristian, ¿tenemos alguien más? Sí, tenemos a Juan Manuel Vargas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta, son dos preguntas realmente. La primera es, ¿cuál es la velocidad que podemos esperar en la transmisión de los efectos del conflicto en el tema económico en Colombia? Esa es, digamos, una pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son aquellos productos financieros actuales que pueden ser mecanismos de protección frente al tema de todas esas variaciones que se nos pueden presentar? Esa es mi segunda pregunta. Gracias. Listo. Entonces, de primero, la velocidad, yo creo que ya es inmediato, o sea, ya eso se está dando de una u otra forma. Como les decía, no lo estamos sintiendo en el bolsillo, en el tema energético o en el tema de petróleo y gas, principalmente por el fondo de estabilización. Es decir, eso es un ahorro o una caja con ahorro que lleva el gobierno desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo. Se creó con ese fin, con el fin de proteger un poco los precios de los combustibles de los cambios a nivel internacional. ¿Qué productos están en este momento qué productos financieros están en este momento que nos puedan ayudar a cubrirnos de todo lo que está pasando? Digamos, es que es muy complejo señalarlo. ¿Por qué? Porque, como le mostré al inicio, esto está afectando a todo tipo de empresas. Está afectando a empresas de tecnología, está afectando a empresas de automotrices, a empresas de alimentos. Obviamente siempre hay que tratar de buscar cuál sería esa mejor alternativa dependiendo del riesgo que cada inversionista tenga o que cada ahorrador tenga. De todas maneras, la renta fija no es el camino, ¿cierto? Yo no soy asesor de inversiones, pero de todas maneras la renta fija no es el camino. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos viendo cómo la renta fija se ha venido desvalorizando. Veníamos de tasas del 1.75% a tasas del 5%. Ese movimiento del Banco de la República no es un movimiento arbitrario ni que va en contravía de la economía del país, sino que lo que está buscando ese movimiento es poder proteger el poder adquisitivo del peso.
¿Por qué? Porque una inflación del 8% que tenemos actualmente, que es una inflación bastante alta, pero que no solamente se está dando en Colombia, es lo que está provocando ese aumento en tasas, ¿cierto? Entonces, ahí donde está el quiz de la situación. ¿Cuál es ese producto o cuáles esas inversiones que nos van a llevar a producir o nos van a llevar a tener unas coberturas? Mira que invertir en dólares a principio de año pareciera ser una buena alternativa, pero ocurrió un conflicto que nos está llevando ahora a un dólar debilitado, un dólar totalmente debilitado. Invertir en renta fija también parecía ser una buena inversión, pero ya la renta fija ha perdido valor. Invertir en acciones, ahorita cuando me voy a devolver aquí a la gráfica de bolsa, permítame, invertir en bolsa, mira cómo han estado las rentabilidades en lo corrido del año. Entonces, invertir en criptomonedas es bastante volátil y asume un gran riesgo. Entonces, mira que no hay una receta establecida, ¿cierto? Ni conciencia cierta. Alguien puede saber cuál puede ser en este momento la mejor alternativa. Pero sí, hay que buscarla y de seguro cada inversionista la encontrará y la aplicará. Profe, ya para que puedas continuar con esta presentación, le doy la palabra al líder de negocios internacionales, el profe Daniel Bonilla, que tiene una pregunta también. Ok, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Qué pena, entré un poco tarde y si respondiste, me regañas. Tengo una pregunta, es sobre la valorización o el precio del euro. Cuando uno de los efectos entonces de la guerra es que Putin está exigiendo a Alemania, a los países que le compran el gas, que lo compren en rublos, ¿cierto? Entonces, esto va a llevar a un movimiento de precio del euro, me imagino, a nivel planetario. Esto va a ser negativo o positivo, porque hoy lo que estamos viendo es que el euro se está fortaleciendo frente al peso y el dólar se está devaluando, pero con esta exigencia, si Europa, que no ha dado la respuesta, cede, ¿qué efectos tendrá en el euro a mediano y largo plazo? Gracias, Luis. Claro, el euro como tal es una moneda que obviamente es relativamente nueva. Comenzó o se dio inicio apenas en papel en el año 99 y durante estos 22 años ha sufrido todos los embates posibles. Le ha pasado todo lo que no le ha pasado a una economía en su conjunto durante mucho tiempo. El euro se ha venido también debilitando frente al dólar. Mira el debilitamiento que lleva en lo corrido de este año, apenas en estos 3 primeros meses de este año, mira el debilitamiento, lleva un 4% de una moneda que se considera fuerte. ¿Por qué? Porque probablemente comience a haber un cambio, como les decía ahorita, un cambio en el orden mundial donde ya las monedas fiat o las monedas tradicionales van a dejar de ser utilizadas, que allá es donde quiero llegar, ¿cierto? Estas monedas que estamos hoy viendo acá, que son los respaldos de los gobiernos que conocemos hoy en día, probablemente dejen de funcionar como nosotros las conocemos, como las estamos conociendo actualmente. Actualmente el respaldo de estas monedas, y me estoy refiriendo a las monedas del G10, del grupo de las 10 economías más grandes, el respaldo de estas monedas no es nada, es el aire prácticamente. Es absolutamente el aire. No hay nada que respalde en sí estas monedas. Y ahorita quiero mostrarles la gráfica de la gran impresión de billetes que ha hecho Estados Unidos en los últimos años. Y me refiero a los 2 últimos años, no me refiero a los últimos 20 años, a los 2 últimos años, donde no hay un respaldo de nada sobre estas monedas. Probablemente hacia futuro se nos esté dando un cambio hacia allá, donde las nuevas monedas sí van a tener algún respaldo, donde sí van a estar respaldadas por algo, ya sean monedas físicas como monedas y billetes físicas como las conocemos hoy en día, o monedas digitales. Ojo, monedas digitales, lo cual es diferente a las criptomonedas, ¿cierto? Una moneda digital respaldada por un gobierno, respaldada por un banco central, ¿cierto? Que nos lleve
que tenga un valor específico en el mercado, que para todos sea significativo tener esa moneda virtual. Hoy en día las criptomonedas para todos no es significativo porque todo el mundo le ve un riesgo y con el tema, por estar descentralizada, digamos que no hay como que a mucha gente no le gusta que esté descentralizada porque no hay un respaldo al día de hoy. Pero va a llegar un momento de que las monedas digitales o las nuevas monedas que se vayan formando sí necesiten tener un respaldo. Al final del día, estas monedas que les estoy mostrando aquí, y sobre todo el euro, sobre todo el dólar, aquí está señalado la base de esta gráfica, que es la base del dólar, la base es el dólar, no tienen ningún respaldo, o el respaldo que tienen en la economía no es ninguno. Anteriormente, incluso aquí en Colombia lo veíamos. Si ustedes miran un billete de los años 90 o de los años 80, decía 100 pesos oro o 500 pesos oro. Al día de hoy esa palabra se eliminó, la palabra oro. La palabra nada más dice 50.000 pesos, 20.000 pesos, 10.000 pesos. Pero la palabra oro no está porque no está respaldada en oro. No tiene ese respaldo. Y así están todas las economías o las monedas grandes a nivel mundial. Y allá es donde quiero llegar, donde quiero irlos a mostrar ahorita más adelante. Listo, profe, terminamos con las preguntas en este momento. Puedes continuar. Dale, perfecto. Entonces, le comentaba qué ha sucedido en Estados Unidos. Estados Unidos, a raíz de la pandemia, comenzó una crisis a nivel del empleo, una crisis fuerte, que al principio, mira hasta dónde llegó a tener casi 7 millones de solicitudes de desempleo en apenas una semana. Entonces, esa situación que se fue dando a raíz de la pandemia comenzó a generar una situación en Estados Unidos muy puntual, donde comenzó el gobierno americano a entregarle auxilios y subsidios a las personas. En total se entregaron, aquí creo que esta diapositiva se me quedó corta porque fueron más de 6 trillones de dólares que se comenzaron a entregar, que entregaba directamente el gobierno a las familias. Le pagaba casi $1.200 mensuales a cada persona y 500 dólares mensuales por cada niño. Pagos directos que hacía el gobierno a las personas. También le hizo préstamos a las grandes empresas, préstamos a las pequeñas empresas. Es decir, el gobierno americano soltó una liquidez que se llamó el plan de rescate durante el virus. Soltó la liquidez, comenzó a soltar una liquidez sin precedente, obviamente buscando fortalecer o buscando que la economía americana no se parara, no se paralizara durante el peor momento de la pandemia. Eso hizo esta situación, la impresión de dinero. Esta es una medida estadística, de pronto, una medida económica, que es el M1, o la cantidad de dinero circulante. Y mira la cantidad de dinero circulante que se comenzó a dar aquí a partir del 2020. A partir del 2020, mira hasta dónde ha llegado la cantidad de dinero, de dólares circulantes que hay en la economía. Ya hay artículos que nos están señalando que el 30% de los dólares físicos, de los billetes de dólares que existen actualmente en el mundo, el 30% lo imprimieron en el año 2020, durante la pandemia. El 30% se imprimió durante este periodo y todavía continúa la impresión. ¿Por qué? Porque los efectos de la pandemia todavía no terminan. Todavía no terminan los efectos de la pandemia, e incluso en Estados Unidos en estos momentos hay una crisis de empleo donde la gente ya no quiere trabajar. La gente está esperando es que el gobierno nuevamente le envíe el subsidio, pero ya no por pandemia, sino porque ya la gente no quiere trabajar y hay una escasez hay una amplia gama de puestos de trabajo y hay una escasez de trabajadores dispuestos a trabajar. Digamos que también es una situación muy difícil en la economía, también eso está en teorías económicas que se pueden estar dando, pero en este momento lo está viviendo Estados Unidos a nivel masivo, a nivel grande, ¿cierto? Entonces mira lo importante de esto, que comenzó una impresión de dinero y además es dinero sin respaldo. Un economista español que yo leí, que veía en una conferencia ayer, decía, son papelitos que no sirven para nada.
Y al igual que las demás monedas, no solamente el dólar, obviamente el dólar por su representatividad, pero son papelitos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque mira la impresión que se puede hacer sin tener ningún soporte. Eso llevó a una inflación altísima, como hay un gran circulante dando vueltas en el país o en la economía, llevó a una inflación grandísima. Tenemos casi la misma inflación que tiene Estados Unidos. En Estados Unidos está en el 7.9, aquí en Colombia estamos en el 8.01, estamos en el 8 los dos, ¿cierto? ¿Por qué? Por la situación que se viene dando. Ahora, esa situación no solamente se está dando en Estados Unidos y en Colombia, se está dando a nivel global. En China, en Argentina, en Italia, en Alemania, en Francia, en España, se está dando la misma situación de inflación. ¿Por qué? Porque todos los bancos actuaron de la misma manera o de maneras muy similares o manejaron la pandemia bajo la misma línea, ¿cierto? ¿La línea cuál era? Entregar liquidez al mercado con el fin de que la actividad económica siguiera avanzando, que la actividad económica no se represara y no se quedara quieta. Entonces, eso nos llevó a una inflación en Estados Unidos y también ha estado una inflación en Colombia. Hay una frase famosa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el 30 de noviembre del 2021, hace escasos 4 meses, dijo, ya la inflación no es transitoria. Esa liquidez que le entregaron al mercado, que le entregaron a la economía, la asumían que iba a ser una inflación transitoria y que de pronto prontamente iba a corregir. Y ya en el noviembre del 2020, es decir, año y medio más, sí, año y medio aproximado de inicio de la pandemia, es cuando ya nos dice, esa inflación ya no es transitoria. Ya aquí hay que empezar un tapering. El tapering es que comienza el gobierno a comprar los activos, comienza el gobierno a recoger esa liquidez. ¿Y cómo comienza a recoger la liquidez para que no haya más inflación? Comienza a recomprar bonos, comienza a entregarle a la gente un activo a cambio del efectivo. Comienza a subir impuestos, comienza a subir las tasas de interés para que sea más caro el consumo. Es decir, comienza la economía a moverse porque probablemente pueda estar en crisis y pueda haber un riesgo. Entonces, en Rusia también está pasando lo mismo. En Rusia, a partir del conflicto y incluso a partir de la pandemia, el rublo comenzó a verse en niveles de 80. Cuando nosotros llegamos a niveles de 4.000 en el pico de la pandemia, Rusia llegó a 80 rublos por dólar en esos momentos. Y ahora con el conflicto alcanzó a escalarse a niveles de 140 rublos el dólar, aunque ya corrigió otra vez a niveles cercanos al 80, ¿cierto? Pero mira lo que le ocasionó en este momento de la crisis o del conflicto a Rusia, también ocasionado con el bloqueo que se le ha impuesto, un bloqueo a nivel internacional. Se le impuso ese bloqueo que ha llevado a que la cotización de la moneda todavía sea mucho más débil, que sea muy débil el rublo. ¿Por qué es importante Rusia en la economía? Por las exportaciones que tiene, obviamente. Mira que Rusia produce el 45% del paladio a nivel global, el 15% del platino, el 9% del oro, el 8% del petróleo, el 6% del gas a nivel global y muchos otros productos donde Rusia tiene una gran participación, porque Rusia es una economía con un país con una vasta extensión de tierra y le alcanza para producir muchas cosas. Mira que todo esto son minerales y todo es commodity, ¿cierto? Todo es commodity y lo alcanza a producir. Pero por eso es que hace clave esto hace sentido en la economía internacional, porque al Rusia entrar en un conflicto y adicional estar bloqueado, todo esto nos va a hacer falta en la economía. Todo esto nos hace falta en el intercambio a nivel internacional que tenemos hoy en día. Nos va a hacer falta petróleo, nos va a hacer falta gas, oro, platino, paladio, nos va a hacer falta, todo eso nos va a hacer falta en estas proporciones que estamos viendo. De igual forma, desde el punto de vista de cómo está afectando a la economía global o al PIB global, este es cómo nos va a afectar al PIB o cómo el efecto de Rusia nos va a afectar al PIB en la economía mundial,
en cada uno de estos rubros, ¿cierto? En el gas y en el petróleo es donde nos va a afectar significativamente al crecimiento mundial. De igual forma a la maquinaria, al equipo, a los vehículos automotores y a muchos otros productos también se nos va a ir afectando de manera significativa, porque Rusia y también una parte de Ucrania era lo que nos abastecían de estos productos, o nos abastecen de estos productos, pero al día de hoy no se encuentra en producción debido al conflicto que tiene. Entonces mira cómo la economía global se nos comienza a ver afectada, sobre todo en estos rubros, y es posible que aquí pueden ocurrir dos situaciones. Uno, que el conflicto se acabe y se vuelvan a restablecer estas situaciones, se retorne el tiempo perdido, que no va a ser inmediato, sino que va a ser paulatino. O dos, que haya un reemplazo de estas fuentes de energía. ¿Será que al día de hoy tenemos un reemplazo de estas fuentes de energía y ya pueden empezar a funcionar en el corto plazo? No lo sabemos, ¿cierto? Eso se puede dar, pero no se puede dar en el inmediato. Se va a dar en un mediano o largo plazo, pero no, es posible que no se dé en un periodo de tiempo inmediato. Ahora, Ucrania, ¿por qué es significativo Ucrania a nivel internacional? Y aquí es donde les quería hablar lo que me preguntaba Ubis ahorita sobre el tema de agro. Mira que Ucrania ocupa la posición número 13 en producción de tomate. No es nada despreciable. Ocupa la posición número 11, es el productor número 11 de manzana. Es el productor número 9 de soya. El productor número 7 de cebada. El séptimo productor de remolacha a nivel mundial. El sexto productor de pepino. El quinto productor de zanahoria. El quinto productor de repollo. El quinto productor de maíz. El tercer productor de papa. El tercer productor de calabaza. Y el tercer productor de trigo. O sea, y aquí estamos viendo apenas unos rubros de la economía y mira el soporte de agro que tiene. Obviamente, como le decía, es unas condiciones que se dan en este territorio. No es porque de pronto sea una política, obviamente hay una combinación de una política del gobierno adicional con unas condiciones que se puedan dar. Pero mira cómo es el agro en esta zona. Y por eso estos productos nos van a hacer falta ahora durante el conflicto, siendo aquí el trigo el más significativo porque obviamente es el tercer productor de trigo y adicional hay el trigo es la base de mucha alimentación o mucha alimentación desde el punto de vista cultural es a base de trigo. Incluso para Colombia el trigo es un ingrediente importante. Aquí somos bastante comedores de harinas, bastante consumidores de harinas y sus derivados. Entonces mira cómo Ucrania al estar en conflicto, deja de producir esto y adicional nos va a hacer falta eso en la economía. Las partes que son importadas o las cuotas que son importadas por Colombia desde Ucrania o de otros países, mira que esto va a llevar a que todos estos productos comiencen a subir de precio. ¿Por qué? Porque hay una escasez de productos y hay una gran demanda todavía de estos productos. Todavía nuestra cultura consume esto, la cultura a nivel global consume estos productos. Pero ¿qué sucede en estos tiempos de crisis? Generalmente, ¿qué nos está pasando en estos tiempos de crisis? Lo primero es que el bono del Tesoro americano comienza a valorizarse, a generar un valor debido a que siempre se ha considerado este como el activo refugio, el activo donde se van todos los inversionistas cuando algo está sucediendo. Y este es el bono que por excelencia o por costumbre se ha dicho que es el bono libre de riesgo, pero ese bono libre de riesgo nada más está basado, ahorita como le decía, está basado en la confianza que tienen los inversionistas de que Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda. Le ha pagado siempre a todo el mundo durante este tiempo que ha tenido una hegemonía, ha cumplido con sus compromisos y esa confianza, que es algo intangible, es el respaldo que tiene el dólar, pero no tiene ese respaldo en una moneda o en algún activo que pueda tener otras economías o es el problema que estamos viendo, que son papelitos que no tienen ningún valor
¿cierto? Hoy en día las monedas están basadas nada más en ese intangible, en la confianza. Lo mismo los que tenemos pesos en el bolsillo, los que tengamos hoy el peso en el bolsillo, mira que eso está basado es en la confianza que tenemos en el gobierno. Y por eso, si hay alguien que tiene bolívares venezolanos en su bolsillo, verá que esos papelitos valen menos. ¿Por qué? Porque es la confianza que tienes en el gobierno. Entonces, es un intangible lo que está soportando hoy en día las monedas. El bono del Tesoro americano también está basado en esa confianza. Y esa confianza lo que ha hecho es que al día de hoy, mira que las tasas también están subiendo y también ha aumentado la demanda por este producto, y también esto ha sido como el activo refugio. No es el mejor activo porque es el activo que menor rentabilidad paga por tener un bajo nivel de riesgo o una baja percepción de nivel de riesgo. Pero al final es el que todos los inversionistas buscan. Mira que al día de hoy está pagando el 2.5% a 10 años. Es lo que paga el bono del Tesoro americano. A 10 años, aquí está, aquí nos dice que es 10 años, a 10 años paga el 2.5%. El que compre este bono hoy va a tener una rentabilidad dentro de 10 años del 2.5%. Entonces mira que esa rentabilidad basada en esa confianza es la que le está dando ese refugio a los inversionistas, y hacia allá se están dirigiendo. Pero hay otros inversionistas que también se están dirigiendo hacia el oro, buscando el tradicional oro. Y el oro, mira cómo ha aumentado también su precio, sus cotizaciones han aumentado debido a también una fuerte demanda. Esta demanda también se comenzó a dar o llegó a un pico, la cotización llegó a un pico en su precio en agosto del año 2020, luego sí tuvo unas volatilidades y unos cambios de precio, pero mira cómo se comenzó a dar a partir del conflicto. A partir del conflicto ya volvió otra vez a retomar sus niveles máximos, incluso sobrepasó los $2.000 la onza. Una onza aproximadamente, son onza Troy, una onza Troy aproximadamente de 31.1 gramos. Entonces mira que otra vez el oro está comenzando a tener un nivel significativo en la economía, nivel que no estaba en los años 2019, 2018 y anteriores, sino que a partir del 2020, a raíz de la crisis y ahora, de la crisis de la pandemia y ahora a partir del conflicto de Rusia y Ucrania, mira que vuelve a tener una representatividad del oro. Eso ha hecho que Rusia comience a mostrar su oro. Ya Rusia comenzó a publicar, y mira que esta publicación es del 31 de enero. Rusia comenzó a decir cuántos son sus reservas de oro y cuánto están valoradas. Están valoradas en más de 132 billones de dólares. ¿Cierto? Y aquí es donde Rusia comenzó a mostrar su fortaleza, a mostrar su poderío, y aquí es donde le digo que puede haber un cambio en el orden mundial. Lo demás que ha sucedido, obviamente, desde el punto de vista político, también nos puede llevar a un nuevo cambio, pero desde el punto de vista económico y financiero, esto nos puede llevar a un cambio en el orden mundial. Desde el punto de vista que ya Rusia, mostrando su oro, ya Rusia comienza también a soportar su moneda en el oro. Ya Rusia comienza a decir, mi moneda sí está soportada en oro, mi moneda sí está apalancada en el oro, no corresponde a confianza, sino que ya tiene valor. Por eso es que comienza a establecerlo, y este es un cambio que se dio la semana pasada, no es un cambio que se ha dado desde hace rato, es un cambio que se comenzó a dar la semana pasada. Mira aquí la fecha, 3 de abril es esta noticia, eso fue hace 2 días. Y aquí Rusia llega y establece enseguida un precio, como si estuviéramos otra vez en la época del patrón oro, es decir, en 1945, en Bretton Woods, cuando se dio, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comenzó a establecer el patrón oro. Y en este momento Rusia dice, ahora un gramo de oro vale 5.000 rublos. Y es el precio que ha establecido hasta ahora. Y si hacemos la conversión, de todas maneras, hacemos la conversión de un gramo de oro a 5.000 rublos, 31.1 gramos de oro, que es una onza Troy, que es la cotización del oro con Estados Unidos, nos va a dar que los valores son muy similares. Es decir, que en este momento Rusia está imponiendo nuevamente el oro como una moneda o como un activo de intercambio, como un activo
que está soportando la economía, y más cuando hace la publicación de cuánto es su reserva de oro. Cuando hace una publicación que tiene casi 2.300 toneladas de oro en sus reservas que van a soportar su economía y van a respaldar su moneda. Y el siguiente paso que hace es establecer una tasa de cambio de 1 gramo de oro por rublos. Mira que ya nos está dando unos indicios de que hay un nuevo jugador en el campo, que hay un nuevo jugador en el terreno y que hay nuevas condiciones a las que nos está imponiendo. Sin embargo, a raíz del conflicto y de todas las sanciones que tiene, es que se viene dando esto, y Rusia no se queda ahí. Y enseguida, también la semana pasada, el 31 de marzo, Rusia le dice a Europa que únicamente le recibe pagos de gas y de petróleo en rublos, que no recibe pagos en dólares, que no recibe pagos en euros, no recibe pagos en ninguna otra moneda, únicamente recibe pagos en rublos. Es decir, rublos soportados por oro es lo que está imponiendo en este momento, le está imponiendo Rusia a Europa para que comience a pagarle. Si no le pagan rublos, no hay más suministro de gas. Es la decisión que ha tomado en estos momentos Putin por parte de Rusia. Entonces mira que esto es una situación que nos va a llevar a eso, que nos va a llevar a un cambio global, a un nuevo ordenamiento global. No sabemos cómo va a ser porque, como le digo, esto está muy reciente, estos cambios que ya se veían venir, pero no eran decisiones tomadas. Se veían venir, son muy recientes y nos puede llevar a un nuevo ordenamiento económico, un nuevo orden mundial, donde ya, como les decía al inicio, la polarización que tenemos entre los países que apoyan a Rusia y los que no apoyan a Rusia se va a comenzar de pronto a marcar. Los países que apoyan al rublo versus los países que no apoyan al rublo o que no utilizan rublo, por decirlo de una forma más adecuada, van a comenzar a evidenciarse y de esa forma vamos a comenzar a vivir un cambio que no lo habíamos vivido por lo menos en los últimos 20, 30 años. Vivimos un cambio cuando se dio la caída del muro de Berlín en el año 89. Sin embargo, al día de hoy todavía vemos, bueno, o hasta antes de pandemia, se veía cómo se vería manteniendo ese sistema. Creo que a partir de ahora eso va a ser un efecto de la pandemia, es esto, y nos vamos a ir trasladando hacia allá, hacia un nuevo orden mundial, económico, financiero, de pronto hacia un nuevo jugador que de pronto no estaba como muy claro, que era Rusia, siempre era más que todo China, pero China y Rusia son vecinos y tienen un gran poder económico, político, militar, en cualquier sentido, que puedan comenzar a hacerle frente a mucha parte de la región. Hasta aquí quería yo presentarles y con mucho gusto podemos ahora conversar. Les dejo de todas maneras aquí mis datos por si alguien quiere escribirme, quiere consultarme. Aquí está mi correo y tengo 2 usuarios en Twitter. Bueno, profe Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Como les dije anteriormente, un tema muy interesante que definitivamente, como usted dice, trae grandes consecuencias desde lo económico y lo financiero. Y probablemente estemos experimentando un nuevo orden. Muchísimas gracias. Aquí tenemos más preguntas. Aquí Mikey nos dice, perdón, por acá tenemos a Luis Quintero que nos pregunta que si se fractura la globalización. Podríamos verlo que algo puede suceder, algo puede comenzar a cambiar en la globalización porque China no maneja un sistema como el que maneja Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, digamos que es una economía abierta, pero China es mucho más restringida. La democracia en China tampoco es como nosotros los conocemos. Y China es la fábrica del mundo. Esa producción tan fuerte que hace China de muchos productos, pronto va a empezar a llegarnos
pero esa globalización nos va a llevar a que China va a ser el productor de todo. China va a ser el fabricante de absolutamente o muchas de las cosas, como se ha venido produciendo en los últimos años. Entonces, la globalización sí es posible que se comience a afectar. Y algo que me acabo de recordar, que lo iba a decir en la presentación, pero se me pasó, es sobre el euro, que también sobre el tema de la globalización y el euro, es que mira que la zona euro cómo se ha debilitado y cómo se ha venido, le ha pasado de todo, le ha pasado todos los embates posibles que han podido suceder, incluso hasta el Brexit. Tuvo que salirse el Reino Unido de la comunidad de euro, lo cual también lo debilita. Una situación como la que está viviendo ahora, donde Rusia le impone los pagos en rublos y no en euros ni en dólares, también va a debilitar la zona euro. Es decir, mira los cambios que se nos vienen dando y los cambios que se comienzan a efectuar. Muy bien, Luis. Mira, tenemos dos manos levantadas. Manuela, si quieres, habilitas el micrófono y nos comparte tu apreciación o pregunta. Manuela, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Fausto, sí, lo que pasa es que tienen el micrófono bloqueado. Ya le solicité para que lo Ok. reactivara. Manuela, ya lo puedes activar. Hola, muchas gracias. Hola, Manuela. Hola, Luis. Te quería hacer una pregunta y es, ¿qué pensamiento crees que haya acá en Colombia que sean los sectores que se puedan favorecer en esta nueva dinámica económica? O sea, no solamente lo que se está viendo afectado, sino que cuáles crees que puedan fortalecerse en este momento o en un futuro, pues, como relativamente cercano. El sector exportador siempre va a ser el que va a estar más favorecido, porque el sector exportador siempre tiene que buscar la mayor eficiencia y siempre tiene que llegar con mejor calidad, ofrecer el mismo producto a los mercados extranjeros. Entonces, digamos, la mayoría de lo que sea exportación y de lo que nosotros estamos produciendo para exportar actualmente es lo que va a tener un mayor fortalecimiento. Siempre y cuando la industria exportadora siga manteniendo ese nivel de calidad, siga manteniendo ese nivel de competitividad frente a los mercados o frente al resto del mundo, porque no es fácil para un exportador llegar con un producto y llega a competir contra el resto del mundo, no solamente llega a competir contra el mercado hacia donde se dirige, porque a ese mismo mercado está llegando el mismo producto de una u otra forma. Entonces, considero que lo importante es que llegue el exportador, todo lo que estamos exportando en este momento, y debemos dejar de comenzar a producir commodities, dejar de producir bienes primarios y comenzar a producir unos bienes terminados con mejor calidad, con mejor sofisticación, con mayor valor agregado, hacia allá donde va a comenzar a fortalecerse. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, les quiero pedir el favor a Santiago, Guillermo y Faber, que tienen la mano levantada, que seamos muy breves con las preguntas. Santiago. Santiago, ¿puedes hacer tu pregunta? Santiago Serna. Yo creo que... Hay que reactivarle el audio, ya se lo activé. Ok. Hola, buenas noches. Más que una pregunta, es como un aporte con referencia a las últimas diapositivas en las que mencionabas la cantidad de oro que tiene Rusia, que lo vienen acumulando incluso desde el año anterior, como preparándose para estas sanciones que les están implementando este año, como blindando su economía, lo que da a entender de que todo este tema que se está presentando de la guerra con Ucrania era algo más bien planificado, ¿sí? ¿Qué pasa con esa reserva de oro? Que les permite pues, soportar su economía, no en el rublo, sino en el valor del oro, como usted lo mencionaba, que es algo muy importante, de que las sanciones de que les aplicaron ellos están pidiendo que todos los pagos se hagan en la moneda de ellos, por lo cual, por las necesidades que tienen los países, principalmente obviamente de la Unión Europea por su dependencia del gas,
de Rusia tenga que hacerlo en las monedas de ellos, hace que ellos realmente no sean tan afectados por esas sanciones. La salida de las empresas sí puede presentar una afectación en el comercio interno, pero ellos están tomando como tal toda esa capacidad productiva de esas empresas que se han ido como para crear empresas nacionales. Y pues no sé qué de pronto qué aporte nos puedes dar tú, Luis, o sea, de qué tan bien visto está eso, porque se podría ver de un modo como una expropiación. Pues obviamente estamos hablando en un entorno de guerra, pues que obviamente todo eso sería válido, obviamente sería algo válido porque estamos hablando de tema de guerra, pero qué tan buen visto podría ser para las demás empresas del mundo y pues cómo dejaría en reputación a Rusia por hacer eso. Sí, ahí se vería bastante afectado el tema de inversión, pues porque ningún inversionista quisiera llegar y que en cualquier momento suceda una expropiación, una nacionalización de los recursos extranjeros. De todas maneras es como muy reciente todavía, porque va un mes y medio aproximadamente desde que inició la invasión, porque no las discusiones o no el calentamiento del conflicto. Apenas va un mes y medio. Las empresas que se retiraron fueron como más en represalias o como más buscando sus propias sanciones, ¿cierto? Un McDonald's, un Mercedes, BM, Audi, los bancos comenzaron a salirse, pareciera más como por represalia que por ver su inversión afectada. Creeríamos que de pronto si hoy se firma un acuerdo y se acaba el conflicto, mañana regresan. Mañana otra vez regresan a abrir sus posiciones, ¿cierto? Y sobre el otro tema que nos mencionabas, que Rusia comienza a comprar oro desde hace algún tiempo, es algo importante también a tener en cuenta, como tú lo señalas, porque lo que es, digamos, podemos señalar tres grandes potencias que están en este momento haciendo parte del conflicto, ya sea de manera directa o indirecta, que son Estados Unidos, China y Rusia. Recordemos que las políticas china y rusa no es como la política que nosotros conocemos actualmente o con nosotros la que vivimos acá en Occidente. Mira que allá la política es totalmente diferente y son como más pacientes. China te puede esperar hasta el año 2030, 2040 para efectuar un movimiento como esto. Esto también ha podido ser por parte de Rusia y China un movimiento planificado no del año pasado, sino desde hace mucho tiempo. Recuerda también que el presidente de Rusia, Putin, lleva casi 22 años en el poder y todavía la misma norma o las mismas leyes le permiten seguir hasta el año 2036. Lo mismo el presidente de China, Xi Jinping, también está, pues si él lo decide, puede ser presidente vitalicio, diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos cada 4 años hay un sistema electoral democrático o que se considera democrático, donde hay unas nuevas elecciones, hay un cambio de mandato, donde un nuevo mandatario ya puede tener una nueva política o una nueva visión del tema, diferente a China y Rusia, donde con paciencia y con calma van trabajando las cosas y pueden tener planes a mucho más largo plazo. Aquí les quiero plantear una inquietud para que lo revisen, que no alcancé de pronto a meterlo en la presentación porque no era como el objeto, pero la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda es un proyecto que tiene China hasta el año 2050 y es comenzar a hacer un sistema férreo que va desde China y atraviesa toda Europa, con el fin de que China sea la fábrica de todos los productos y comience a llevarlos vía tren, vía férreo, hacia toda Europa. Y de esa forma, mira que está llevando toda su producción allá. Como le digo, es de paciencia y créeme, y lo que hemos visto es que los chinos sí saben de eso, sí saben de paciencia y es algo cultural, no es algo de hoy. Los chinos saben esperar y eso ha sido milenario, por decirlo así. Luis, muchísimas gracias. Mira, antes de habilitar los micrófonos a los compañeros, voy a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. Sí. Tenemos una de Mikey que nos dice:
Así como Rusia está usando el oro para soportar su economía, ¿podría usar el Bitcoin o cualquier otro tipo de cripto? También podría hacerlo, también podría hacerlo. Sin embargo, hay una diferencia importante que hay que hacer entre monedas digitales y criptomonedas, ¿cierto? Las criptomonedas son las que conocemos actualmente, Bitcoin, Ethereum, Rally, etcétera, ¿cierto? Esas monedas obviamente tienen una base tecnológica, pero tampoco tienen ningún respaldo. Es decir, Rusia podría adoptar una de esas monedas, pero tendría que soportarlo con algo, porque actualmente un Bitcoin no está respaldado con nada. Es decir, sería también algo digital soportado por nada. Diferente a una moneda digital soportada por el gobierno, ¿cierto? Que sí esté respaldada por oro o por cualquier otro activo del gobierno. Todas esas monedas, tanto las monedas digitales como las criptomonedas, están soportadas en la cadena de bloques, que es la criptografía, ¿cierto? O el sistema criptográfico que lo lleva a que sea seguro. Pero necesita tener un soporte más de valor, porque si lo hace sobre una moneda como el Bitcoin como tal, o sea, el Bitcoin que conocemos hoy en día con las mismas condiciones, estaría siendo también algo que no tiene ningún soporte. No tiene ningún soporte, que es lo que es el problema que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Nos estamos enfrentando a monedas que no están soportadas por nada, monedas que están soportadas por el aire, por decirlo así, como el caso del dólar, del euro, de la libra, del yuan, etcétera. Hoy en día Rusia nos presenta un nuevo modelo, nos presenta un modelo nuevamente que se dio en los años 44, 45 con Bretton Woods, cuando se firmó el acuerdo de Bretton Woods, fue después de la Segunda Guerra Mundial, se nos presentó el patrón oro. Hoy Rusia vuelve y nos pone eso sobre la mesa. Nos dice, mi moneda está respaldada sobre oro, las demás no valen nada para mí. Nos dice Rusia hoy en día. Entonces creo que si lo va a hacer, debe hacerlo sobre un soporte, sobre una base. Unas monedas, aunque sean digitales, soportadas con algún activo. Muy bien, Luis. Mire, tenemos una pregunta de Danilo que nos pregunta, ¿qué tan viable es trabajar con broker o invertir en divisas en estos tiempos? Es muy viable, es muy fácil. Obviamente en estos momentos, en estos últimos 45 días, ha habido una volatilidad muy alta de las divisas a nivel global, no solamente es Colombia, Latinoamérica o incluso el euro o el dólar, pero es muy fácil, hay muchos brokers con unas tasas de comisiones muy bajas o muy accesibles, también con unos montos mínimos de entrada muy bajos. Hay uno que a mí me parece muy bueno, que es TD Ameritrade, T de torre, D de dedo, Ameritrade. Me parece muy bueno. Robinhood también es muy bueno. Y hay muchos brokers de Forex muy representativos. De todas maneras, hay que leer muy bien la contraparte con la que estás trabajando, pero es muy fácil, muy accesible al día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Daniel Fernando que dice, en este orden de ideas, para Colombia es bueno pagar las importaciones desde Rusia en rublos. Esto debido a que un rublo equivale a 44.4 pesos colombianos. Sí, habría que hacer el cálculo inicial para ver si nos está dando. Lo importante ahora es que suponiendo que se reactive el comercio, que el conflicto se acabe, se reactive el comercio y alguien exporte a Rusia, ¿en qué moneda te van a pagar? ¿Te van a pagar en dólares, en rublos? No creería que paguen en dólares, ¿cierto? Te van a pagar en rublos y no tenemos una conversión en este momento de peso colombiano hacia rublo. No existe ese intercambio. ¿Existirá en el futuro? No sé. No sé si de pronto en el futuro comenzará a existir, en el futuro inmediato, en el mediano plazo, no lo sé, pero sí se nos está dando un nuevo cambio del paradigma. Como le digo, mira que esta situación apenas se nos dio la semana pasada. Pero sí, ahí habría que hacer la conversión para ver en qué moneda nos sale mejor recibirlo. No sé si de pronto algún exportador colombiano le puede decir a los rusos, no,
a mí me pagas en dólares o en pesos, o si no, no te vendo. Pues el cliente ruso le va a decir, yo pago en rublos, como están las cosas al día de hoy, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Guillermo, tienes la mano levantada. Sí, sí, señor. Lo mío era una apreciación diciendo que Colombia actualmente, si nos ponemos de acuerdo con unas políticas económicas, tenemos una ventana dorada. ¿Por qué? No tanto en los hidrocarburos lo invirtamos, sino en nuestro agro, en nuestras exportaciones, como dice Luis Zapata, que los commodities los transformemos. Entonces, adquirir conocimientos y tener la voluntad de pronto de crecer, de crecer en infraestructura, habilitar los ríos, el transporte fluvial, implementar el transporte férreo. Porque imagínate, yo he visto que mi sobrino que es ingeniero industrial, él le sale más barato importarlas, traer las cosas del puerto de Buenaventura por el canal de Panamá que traerlo por tierra en Colombia por la cantidad de peaje y los malos estados de las vías. Entonces, si nosotros tenemos que aceptar que el primer entrada de divisa en Colombia es el narcotráfico, segundo puede ser el café, el petróleo y los demás, y por eso la acumulación de tierras en pocas personas que lo ponen productiva, pero lo utilizan para lavar todos esos dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es la gran brecha de diferencia social entre los ricos y los pobres, porque mucha riqueza y muchas tierras se concentran en poquitos y son los intereses que se están manejando en el establecimiento. Si nosotros fuéramos un país en pro del desarrollo, rechazaríamos los TLC, rechazaríamos el glifosato que no nos sabote más las tierras, volveríamos una política o ¿cómo es? Un tema agro, una reforma agraria más responsable, porque los países desarrollados como Estados Unidos, cuando creció para el oeste, fue una reforma agraria que le dio tierra a todo el mundo. Japón, China, Singapur, Vietnam, inclusive la misma Rusia han crecido porque han comenzado con unas reformas a poner a trabajar el pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? Tener una élite económica donde digan empresarios que solo que sepan o no inviertan, pero si no tenemos el resto del pueblo que no le entre economía, no mueve la economía, entonces tienen que estar mirando hacia afuera y dejando salir las fugas de dinero, porque dice, hey, la inversión extranjera sirve, pero es que la que viene a invertir es para sacar. Entonces también tenemos que incentivar la inversión nacional, ¿ya? Entonces esos son puntos en donde tenemos puntos dorados para hacer de Colombia un país potencia. Y francamente, hay un factor sociocultural que tenemos que vencer, que es racismo. Y yo lo puedo decir y puedo levantar ampolla. Digamos, la región antioqueña, si no fuera tan racista con los negritos del Chocó, Chocó es una tierra inmensa para exportación, explotación. Si los del interior no fueran tan, le rascara muchas cosas hacia los costeños, hacia la costa, y se integraran y venciéramos esas murallas de racismo, esto sería una potencia, pero es que nos estamos encerrando y nos estamos autosaboteando. Entonces realmente yo hago esto no es para criticar ni al antioqueño, ni al costeño, ni al cachaco, sino que debería ser una autorreflexión para crecer como país. Así es, Guillermo. Incluso yo sobre eso tengo también una apreciación, pues, complementando mucho lo que tú dices. Y aquí en el país tenemos un atraso en infraestructura, en todo tipo de infraestructura. Se empezó a hacer un plan de recuperación de infraestructura que ha sido paulatino. Se empezaron con los aeropuertos, creo que los aeropuertos de las ciudades principales y de las ciudades capitales, las ciudades secundarias, han comenzado a tener una modificación o una reestructuración. De igual forma con las vías 4G. Y todavía falta, creo que lo próximo que viene en ese plan de reestructuración es más vías 4G y adicional las zonas portuarias. Como tú dices, el Chocó sería algo diferente si tuviera un puerto. Está de cara al Pacífico y podría tener una reactivación totalmente diferente de toda esa zona. De igual forma, mira que nuestra infraestructura férrea
es muy deficiente, casi inexistente. Las vías, todavía las vías anteriores todavía son todavía son muy deficientes. Entonces sí, tenemos un atraso todavía muy grande en infraestructura que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar porque el progreso tiene que ir de la mano con esa infraestructura que necesitamos para poder desarrollar la economía. Bueno, Luis, muchísimas gracias. En este momento no tenemos más manos levantadas, no tenemos más preguntas por el chat. Quiero reiterar el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, por compartir todo este conocimiento, por compartir su opinión, su visión como inversionista, como gerente de la Mesa de Dinero de Bancolombia. Le agradecemos mucho. Bueno, aquí tenemos a Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Luis, una pregunta ya que iban cerrando. Teniendo en cuenta que pues, la mayoría de la economía colombiana se sustenta en las microempresas, que la gran mayoría somos emprendedores, personas que tenemos pues ideas de negocio, y pues que CEIPA también nos orienta a crear ideas de negocio porque normalmente trabajamos en ellas. ¿Qué recomendaciones pues nos tienes a nosotros que queremos iniciar una empresa en estos momentos en los que la guerra pues afecta financieramente el mundo? O sea, ¿crees que será buena idea iniciar un negocio teniendo en cuenta también que la mayoría de emprendedores nos respaldamos en los préstamos que hacen los bancos y que con esas tasas pues obviamente la rentabilidad de nosotros disminuye? Entonces, no sé, ¿qué recomendaciones o qué ideas nos podía regalar? Claro, en los momentos de crisis es cuando salen las mejores oportunidades. En estos momentos que hay crisis, donde hay inconvenientes, fallos en la logística, es donde las mejores oportunidades comienzan a producirse, donde todos estos emprendedores, todos estos emprendimientos de una u otra forma comienzan a darse, cuando hay cambios como los que se están dando o los que se prevén que se puedan comenzar a dar. Es el mejor momento para iniciar un proyecto, para iniciar una empresa, para iniciar un negocio. Yo creo que es el mejor momento. No hay momento inigualable. Si tú llegas con un producto o con un servicio de calidad, innovador, créeme que esas tasas de interés no van a ser un obstáculo para tu negocio. También aquí voy a hacer una pequeña cuña. Igual es al gobierno. El SENA tiene un fondo que se llama Fondo Emprender. Búsquenlo, consúltenlo, revísenlo, donde le dan un capital semilla a una gran cantidad de proyectos, y lo peor es que muchas veces, o lo triste es que muchas veces los recursos no se logran asignar porque no hay proyectos suficientes. Entonces, para los emprendedores, los que tengan una idea, revisen el Fondo Emprender. El Fondo Emprender de todas maneras es muy exigente con la parte de requisitos, con la parte documentaria, pero recuerda que es un capital semilla para un emprendedor, y capital semilla a veces considerable porque puede llegar a estar entre los como máximo entre los 120 y 150 millones de pesos como capital semilla, que es un capital importante. Muy bien. Aquí tenemos, ya para finalizar, a Faber. ¿Qué tal, Faber? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Profe, yo tengo como dos preguntitas. Teniendo en cuenta ahora que estamos en un cambio próximo de gobierno, ¿qué tanto puede afectar la economía del país que X personaje ha encargado pues en el mando del país? Y la otra es, ¿qué tan bueno y qué tanto nos afectó la imagen el hecho que Duque haya dado un espaldarazo tan grande a Rusia y haya tomado partido pues como con Estados Unidos? Hola, se me había apagado el micrófono. Sí, el hecho que Duque haya dado un respaldo
pues, o sea, o haya tomado partido en contra de Rusia, no creo que sea muy significativo, porque le digo, mira que economías muchísimo más relevantes desde el punto de vista político, económico, militar, social, son los que le han hecho las sanciones, es lo que han hecho las sanciones, no solamente Colombia. Digamos, Colombia no es muy significativo en este escenario mundial, sino, pues, de todas maneras Colombia se iba a comportar de la misma forma como se comportara Estados Unidos, no va a irse en contravía de eso. De pronto algunos otros países que sí son más pro Rusia sí iban a tomar esas decisiones. Sobre alguno u otro candidato, ahí sí no me quiero meter en ese lío, porque digamos que de pronto no es el escenario ni es la Sí, ese sería como para otro momento. Sí, no sería el momento, pero sí sería los inversionistas miran el riesgo. Donde ven un riesgo, pues va a haber una mayor variación de los precios, y donde hay riesgos siempre va a haber, pues, de pronto puede haber otras oportunidades. Bueno, Luis, listo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por tus conocimientos, por tu apreciación, por tus conceptos. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quiero que estén muy pendientes de las redes sociales, del correo electrónico, porque vienen más invitaciones a participar en estas actividades. Vamos a realizar mucho más conversatorios, conferencias que incluyen temas coyunturales como el que tocamos el día de hoy. Entonces, gracias a todos por acompañarnos, a los profesores que estuvieron con nosotros, que trajeron los grupos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la invitación, Fausto. Gracias a usted, Luis. Y Muy Cristina. amable. Hasta luego. Hasta luego.